Buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien, disfrutando con su familia y sobre todo disfrutando este tiempo que antes no solíamos tener. Y yo sé que de una u otra manera han buscado las mil y una formas de poder hacer cosas nuevas y de poder también disfrutar un tiempo con sus amigos, con los suyos y sobre todo también pasarla chévere con ustedes mismos. Tal vez encontrando muchísimas cosas que antes tal vez nuestros corazoncitos no había descubierto y no sabíamos que estaban allí en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo que somos. Bueno, y nos venimos rápidamente ya con el segundo capítulo de la historia de Luli. De verdad que estoy súper emocionada por el feedback que ha habido entre nosotros y de una u otra manera el apoyo que ustedes también me han regalado. Ya estando frente a estas cámaras uno se siente ya más en familia, se siente un poquito más acogido allí por prestarme sus oídos y por permitirme entrar también a sus vidas unos segunditos. Sé que de una u otra manera muchos se han esforzado en poder escucharme, muchos me han enviado mensajes: Luli, ya queremos que salga el próximo video, y para mí de verdad es un honor, es un privilegio. Ustedes no saben la satisfacción que se siente el poder que a ustedes les guste lo que hacemos, y no solamente eso, sino que también ocasione en ustedes un deseo de poder saber de que sus vidas han sido preparadas para testificar de lo que ha hecho Dios en nuestros corazones, que hay millones de testimonios que la obra de Jesús no ha parado y que de una u otra manera, siendo lo que somos, al Padre le ha placido hacer la voluntad de Él aquí en la tierra con nosotros. Y de verdad que en este momento estoy súper alegre y súper feliz por todos los resultados. Yo sé que tal vez no son 100 millones de vistas o miles y miles de likes o miles y miles de comentarios, pero para mí ha sido suficiente para saber de que hoy puedo pararme temprano. Me paré tempranito, ya lo vieron, y me arreglé y bueno, aquí presente para ustedes. Yo sé que de una otra manera esto me anima a poder no solamente ser yo la que esté al frente o siendo la primicia y la conejilla de Indias, probando todo lo que se viene, pero yo sé que va a valer el esfuerzo, porque detrás mío viene mucha gente que de verdad estoy ansiosa por que cause el efecto que necesitamos, que unos a otros nos animemos en esta carrera. Y bueno, ya venimos con el segundo capítulo. Sé que quedé en un testimonio, la primera parte del testimonio de nosotros, y venimos con la segunda parte, familia. Recuerden que les había comentado de que ya mis padres estábamos nosotros en la iglesia. Nosotros obviamente por voluntad de mis padres asistíamos muy de lleno, y siempre fue extraño, aunque habitual, porque obviamente yo no tenía la conciencia de lo que en ese momento yo estaba haciendo, pero fue muy normal de que yo me la pasara dentro de la iglesia, de que creciera y diera mis primeros pasos en mi vida, mis decisiones, o con quién me juntaba, con quién era mi amigo, o cómo respondía, o cómo jugaba dentro de una iglesia, en un entorno cristiano. Era muy común para mí llegar y ver a la gente en sus automóviles llegando a la iglesia para recibir consejerías, porque tenían sus familias a punto de destruirse, muchas parejas, muchas personas que iban en busca de una ayuda, de una respuesta de Dios. Y era muy común para mí ver personas necesitadas, personas enfermas, de una otra manera también yendo por oración y todo esto, aunque en ese momento la iglesia era bautista y pues no se manejaba como hoy en día se maneja, o hay una diferencia en todo esto. Y de verdad que, bueno, en ese momento nosotros no sabíamos qué era el saber de que Dios pudiera hablar a través de boca de otro, o que de una otra manera se orara por sanidad y la persona se sanara. No sabía tampoco qué era que se atendiera al huérfano, a la viuda, todo esto, pero poco a poco Dios va armando un plan A, porque creo que, bueno, Dios no tiene plan B ni plan C, porque nada de lo que Él planea se destruye
ni se acaba tan fácilmente. Y bueno, me acuerdo que mis papás comenzaron a asistir muy de lleno en las actividades y sobre todo en los estudios bíblicos. En ese momento la iglesia comenzó a levantarse en lo que eran los institutos teológicos. Las personas se preparaban, se capacitaban dentro de la iglesia, incluso habían profesores específicos que sabían mucho acerca de la palabra, doctores, no maestros de la ley, pero sí de una otra manera personas que tenían la capacidad de poder estudiar las escrituras tan profundamente y poder decir, bueno, esto pasó por esto, por aquello. En fin, de teología vamos a hablar luego, porque bueno, de eso vamos a hablar luego. El caso es que estando en una de los estudios, yo estaba ya súper feliz porque mi familia se había restaurado. Nosotros no sabemos, o el mundo no sabe, o bueno, sí, nosotros los seres humanos no sabemos el impacto que ocasiona el que un papá y una mamá estén juntos, que puedan llevar una familia en paz a pesar de todas las situaciones, porque obviamente sabemos que es difícil formar una familia, llevarla ¿cómo explicarlo? Como con total calma o con comprensión de una manera correcta y al 100% una familia feliz. Y recuerdo que yo en ese momento, a pesar de que obviamente mis papás tenían sus broncas y sus vainas, de una otra manera pues yo estaba completamente realizada porque pues mi papá y mi mamá estaban juntos y nosotros estábamos juntos, íbamos a la iglesia y toda esta cosa, y pues no había pasado nada extraño hasta el momento. Yo sé que mi vida pues tal vez parece una novela, aunque las de otros me ganan, pero recuerdo que en ese momento mi papá comenzó a asistir muchísimo con mi mamá. Mi mamá fue la primera que asistió. Recuerdo que estando en uno de esos estudios vivíamos en la República Independiente de Palo Gordo. Saludos a todo lo que está viendo, aprovecho para saludar a toda la gente de la República Independiente de Palo Gordo. Muy buena comunidad de pana. En mi niñez viví un tiempo allá y estando en una casa que alquilamos en Palo Gordo, mi papá estaba estudiando el CCBP, era Centro de Capacitación Bíblica para Pastores, y recuerdo que le tocaba estudiar los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y recuerdo que yo me le acerqué, él estaba sentado así como que intentando que le entraran en la cabeza los libros en orden y que pudiera memorizarlos porque había que hacerlo. Y entonces yo me le acerco y le digo como que, papi, ¿qué estás haciendo? Entonces me dice, pues estudiando los libros. Entonces me dice, yo le digo, ¿será que puedes enseñármelos? Yo quiero aprenderlos también junto contigo. En menos de horas, dice mi papá, que ya yo tenía completamente grabado en mi memoria todos los libros de la Biblia, y de pana no sé cómo lo hice porque hasta el día de hoy de una u otra manera me lo sé, y en ese momento pues yo era demasiado buena en mis estudios, pero bueno, a la final me lo sé. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Joséfo, primero, segundo, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Isaías, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primero y segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primero y segundo de Tesalonicenses, primero y segundo de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primero y segundo de Pedro, primero y segundo de Juan, Judas, Apocalipsis. El caso es que yo me lo sabía completo, y recuerdo muchísimo que había un hermano que se llamaba Álvaro en la iglesia, un morenito, él, esposo de la hermana Belén. Él era como el que hacía la iglesia y eso, y recuerdo que por la opción que yo tuve, me pusieron en el altar a decir, y él me regaló un billetico de 500 bolívares, que en ese tiempo era un realero, era como que si ahorita te regalara, no sé, como $1000, no mentiras tampoco, pero sí como unos 300, 200, no sé. De pana que el caso es que yo hice fiesta ese día con chucherías, y yo me sentía la mujer ya realizada, como si hubiera ganado un Latin Grammy o que si hubiera ganado un Record Guinness, no sé. El caso es que yo me los aprendí, mi papá luego también por verme a mí aprendérmelos, él también le fue más fluido obviamente aprendérselos. Y recuerdo que todo iba marchando súper bien, comencé a crear amistad, no sé qué es de la vida de Sandra, Astrid, Bebita, Milagros, y bueno, muchas personas que
de una u otra manera, recuerdo en mi niñez. Y recuerdo que era muy común, esto sí recuerdo que era muy común, quedarnos hasta las 2 y 3 de la mañana porque obviamente pues en ese tiempo, cuando una iglesia, esto quiero hacer como un paréntesis, cuando una iglesia comienza a crecer en el mover de Dios y comienza de una u otra manera a ser afectada por el Espíritu Santo, la manifestación de su Espíritu en totalidad, comienza a haber liberación. Es muy normal eso. Después a lo mejor les hago un video acerca de esto, pero enfocándome en el testimonio, recuerdo que era muy común quedarnos hasta esas horas de la madrugada porque había personas que estaban siendo libres por el Señor y pues todo esto es un proceso, no es que de la noche a la mañana ya y se quitó todo lo que había, ¿no? Porque obviamente el mundo invisible es mucho más real que lo visible, lo dice Romanos. Pero incluso me asombraba muchísimo que ya era común para mí que se escucharan unos gritos que y todo, y adiós, fuera, libre, ya, y vete, no sé qué. Bueno, el caso es que yo, obviamente, pues eso era ya normal para mí, como que desde niña lo viví y listo. Nunca me dio susto, gracias a Dios, nunca vi fantasmas, nunca vi demonios, nunca vi nada, pero obviamente pues yo estaba habituada a eso. Recuerdo que, bueno, en uno de los servicios, y esto se viene a uno de los hechos que marcó muchísimo, o sea, me impresiona cómo cuando el hombre decide ser en totalidad como que libre de ceder a su voluntad y permitir que Dios tome su vida, no que tome su vida por el testimonio, no, sino que no tome su vida que si por cualidades, características, por virtudes, por habilidades, no, sino que tome su vida imperfecta para poder perfectamente él transmitir lo que tiene que hacer. Recuerdo que por la opción de un hombre creyendo que era voz de Dios en boca de él, de una u otra manera, hoy en día mi vida y la vida de mi familia ha sido afectada por la palabra de Dios. O sea, no estoy hablando de la palabra escrita, estoy hablando de la palabra de Dios en boca de otro. Y recuerdo muchísimo que estando dentro de uno de esos servicios de oración, de alabanza, de lo que hacíamos, en ese momento yo creo que habían como casi las 100 personas, unas 80, entre 100 personas, no quiero exagerar, no, tampoco es que me acuerdo así exactamente de cuántas personas había. Recuerdo sí que estábamos en medio de una alabanza de esas que cantábamos. Tal vez en ese momento cantábamos como paloma con tu gracia hoy desciende. Esa me gustaba muchísimo, la de hay una unción aquí cayendo sobre mí. Bueno, muchísimo. Y no podía estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño. No me acuerdo, en fin, qué canción cantábamos, tampoco le hago esto para que escuchen mi voz, no canto muy bien. El caso es que estábamos ahí en una de esas filas, nosotros en ese momento no nos imaginábamos qué era lo que iba a pasar, qué era lo que el cielo había planificado por orden de Dios hacer aquí en la tierra. Y recuerdo que estábamos entre esas filas, mi papá y mi mamá y unas 3 insignificantes niñas en ese momento, y nosotros no sabíamos qué era lo que pasaba. Recuerdo muchísimo, sí, que mi papá no tenía escrúpulos para adorar a Dios, para servir a Dios, para poder ser libremente testigo de un apasionado amor por la persona de papá. En ese momento mi papá estaba arrodillado, y recuerdo muchísimo que de pana, el moco, bueno, no quería decir moco, el fluido narcisístico, ¿no? El fluido X, el moco, se le salían así, pero era una cantidad que hicieran un meme con él y todo en este momento. Pero bueno, no le tomé foto en ese momento porque no era fotógrafo. El caso es que mi papá estaba arrodillado y recuerdo que estaba muy metido en el momento con Dios, muy metido. Era una vaina que hoy en día yo ni siquiera he visto, bueno, ni yo pues. El caso es que él estaba ahí demasiado metido con el Señor, y recuerdo muchísimo que este hombre nos llama al frente, este hombre de Dios dice, Oriol y Lilian, vengan al frente. Obviamente nosotros no, porque, no mentira, no, sino que nosotros no, era la palabra para ellos. Y recuerdo que nosotros vimos cómo mis padres salieron entre las filas, caminaron hacia el altar,
El caso es que yo nunca había experimentado tan cercanamente a mi familia, nunca habíamos experimentado lo que era la presencia de Dios, el toque. Cuando en ese momento Dios se abre de una manera sobrenatural y llega al mundo real, tan real que no lo vemos, pero que es muy real, que tú sientes que como que el corazón se te parte, como que todo tu cuerpo tiembla, como que no explicas la manera del por qué carajo tú estás llorando. El caso es que ellos no llegaron hasta el altar, no lograron llegar hasta el altar, sino que se fueron de y bueno, se fueron de boca ahí. El caso es que yo me quedé así, no me dio pena, como decir, bueno, eran mis padres los que estaban haciendo el ridículo, no me dio pena. En realidad lo único que me dio fue como que una convicción de que era Dios en ese momento. Dios, en una mente de una niña, tal vez mi mente de 8 años creo que fue, no mentira, fue como a los 6 años que yo tenía, y recuerdo que en ese momento pues no entendía de mucho, ¿sí? Pero yo me estaba encontrando con que sea habitual en mí sentir en el mundo real algo fuera de este mundo. Y recuerdo muchísimo que ellos, bueno, cayeron allí, el Señor les dio una palabra. La gente me pregunta, Luli, ¿de dónde nace? ¿Ha de venir? Sí, ha de venir, nace del corazón de Dios, porque todo obviamente fluye del corazón de papá, pero de una otra manera también nace o es efecto, es resultado de la obediencia de un hombre imperfecto que decidió dejar que la palabra perfecta de Dios, que no estaba escrita en ese momento, porque en ese momento no iba a decir, bueno, Lilian tienes que llamar no sé qué, o en ninguna parte de la Biblia se describe cuando una persona se fue al altar, se cayó de jeta y recibió una palabra de Dios. No, en realidad fue una palabra de Dios al momento, una palabra de Dios que es tan certera, o fue en el momento que llamó a Moisés, en el momento que llamó a José, en el momento que llamó a todos esos grandes hombres de Dios, que de una u otra forma la Biblia también tiene escritos sus testimonios, porque si ustedes se ponen a ver, la palabra del Señor está llena de testimonios, los testimonios de vida. El caso fue que en ese momento ellos recibieron la palabra de Dios. Ha de venir, nace de esa palabra, porque en ese momento el Señor les dijo a ellos, Dios, papá, el creador del universo, la persona más invicta de este mundo, la persona más inmortal de este mundo, de pana que me impresionó que escogiera a mis papás, mis viejos, o sea, de pana son imperfectísimos, de repente pues todo es súper bien, ha de venir pastores, esto, aquellos, han ocasionado por la obediencia y la imperfección, han ocasionado resultados en la vida de otros, han tocado vidas, pero obviamente nada de esto es del ser humano, es Dios. El caso es que en ese momento el pastor, en ese momento, hoy en día apóstol, les dice, Dios me habla de que los ha escogido a ustedes para trabajar con huérfanos, con viudas, con gente desechable, con gente de la calle, con gente que no tiene recursos, con gente de una otra forma en necesidad. Tal vez no estaba hablando de algo específico, pero en ese momento hubo un quebranto, en ese momento tampoco habían todos los diferentes ministerios que hoy en día hay, pero recuerdo muchísimo que Dios estaba formando y capacitando hombres de Dios para que hoy en día de una otra manera también impactaran la ciudad, impactaran la sociedad y fueran más allá de la obra que Él tiene aquí en Venezuela. Mi país obviamente lo amo, y en ese momento pues yo no me imaginaba de que Dios había decidido escoger a mis padres para una encomienda, una asignación en específico. Y recuerdo muchísimo también que obviamente nosotros estábamos súper felices. No era que, oye, sí, mira, los escogidos, y llegamos a la iglesia así marcando puntas y caché, no, sino que de pana era muy loco que al drogadicto, al tipo que estaban acostumbrados, incluso al pastor le decían, yo no sé por qué carajos tú tienes bueno, no decían carajo, pero yo no sé por qué razón tú tienes a esa persona, tú no sabes quién es él era el que se la pasaba en tal lado, no sé qué tanto, él hace esto, aquello. Hasta hoy en día mis papás testifican de que eso eran las cosas que llegaban a comentarios y oídos de este pastor. Recuerdo
que nadie en la familia, nadie en San Cristóbal, porque pues mi papá sí era conocido, no era que obviamente así, que si Obama, que si, bueno, qué sé yo, Simon Barnes o Trump, Maduro, no me entiendo. El caso es que obviamente pues ellos no eran conocidos así, pero sí la gente conocía a mi papá por sus malas andanzas. El caso es que recuerdo que bueno, que pasaron los días, las semanas, los meses y se viene algo que sí, ya sé que no querían escuchar, que se venía algo fuerte después de algo tan lindo, pero en ese momento mi papá comenzó obviamente a avanzar en lo que era el CCBP y habían profesores y había gente que obviamente estaba más de lleno, con más tiempo en la palabra de Dios, a pesar de que mi papá fue un loco desenfrenado, tan apasionado por Dios y por su persona, que yo creo que se leyó la Biblia como en un día. No, tampoco tan así, obviamente es una exageración, pero el caso es que él también de una manera muy avanzada leyó la palabra y se alimentó mucho de Jesús. Esto sí quiero dejarlo bien en claro, porque mi papá no es que era solo Jesús, pero al principio se metió muchísimo con Jesús. Y yo les voy a decir el beneficio más adelante de esto específicamente. El caso es que después de todas estas vainas que pasaron, la familia estaba súper genial. Cuando en una de esas reuniones que ellos hacían de clases, donde le explicaban todo lo que había pasado en tiempo, en realidad, en profecía, en esto, en aquello, en historia, todo, absolutamente todo, estaban en una clase. Oye, ya va, o sea, quiero también aclarar esto, que pues no me sé la historia como tal específicamente puntual, así que pasó con esto y con detalles y que fueron las mismas palabras que dijo Luli, no, pero le voy a como que a relatar un poco de lo que mi mamá me ha contado y mi papá en una ocasión lo escuché, porque lo que es mi papá y mi mamá no hablan de su pasado tan fácilmente. En realidad yo nunca les he escuchado como tal un testimonio así, que mire que yo fui esto, que Luli, que no, absolutamente nunca. El caso es que ellos estaban en esa reunión y en ese momento se estaba hablando acerca de algo, de la palabra y esto y aquello. El caso es que mi papá decide, ¿verdad? Como todo Rafael, levantarse y dar un punto de vista contrario al que ellos estaban explicando en el momento. El caso es que todo se arma como en un momento un poco incómodo, un tanto incómodo, y llegan a ver dos puntos y dos maneras de vista diferentes acerca de algo, de la palabra. Y en ese momento como que una persona se levantó, mi papá no estuvo de acuerdo, mi papá luego se levantó de su punto de vista, esto, aquello. El caso fue que llegaron a un total desacuerdo, que lo que provocó en mi papá, o lo que él decidió, fue irse de la iglesia. Sí, es así, mi gente. El caso fue que ya la familia que había sido restaurada, la familia que había sido formada por Dios, había comenzado a tener su feliz para siempre, comenzó a dañarse por causa de una decisión que mi papá tomó y fue la mejor. Ustedes piensan que no fue la mejor, pero cuando sepan toda la historia también les voy a decir por qué fue la mejor. Fue la mejor porque Dios obviamente decidió que así fuera que pasara, porque a pesar de que él no había como que llegado a totalmente decidir de que mi papá reaccionara, fuera rebelde, se levantara de esa broma y pues me largo de aquí, adiós, obviamente él usó eso para marcar la vida de mi papá y traer buenos frutos de una mala semilla, en realidad. Y yo me acuerdo que en ese momento mi mundo se destruyó, o sea, fue literalmente, yo sentía ya que bueno, que no íbamos a poder, que esto, que aquello. Yo comencé a tener una controversia dentro de mí, dentro de mi corazón, dentro de todo lo que era, porque yo decía, yo no quiero esto, yo nunca, con 6 años obviamente pues yo no quería que mi papá se fuera de la iglesia. Luli, uy, pero tú tienes demasiada memoria y de pana qué niña para pensar, para tener.
de pana yo me acuerdo de eso, o sea, créanmelo así, literalmente me acuerdo de todo esto. El caso fue, mi papá se va de la iglesia de rebelde y obviamente pues comencé a tener una vida doble. ¿Por qué doble? Porque yo iba con mi mamá a la iglesia y con mis hermanas y mi papá se quedaba solo en la casa y todo era diferente, todo comenzó a ser diferente porque mi papá no estaba de acuerdo con muchas cosas que pasaban en la iglesia. En ese momento pues habían varias cositas que no le gustaban a él y comenzó a arremeter muchísimo sin darse cuenta que todas esas cosas que comenzó a arremeter hoy en día de una otra manera se han hecho válidas porque todo lo que decía, después obviamente también les comento acerca de que por lo menos él no estaba de acuerdo de que qué sé yo, se hicieran las fiestas y las reuniones que se hacían y no se atendiera al pobre. En ese momento obviamente pues no se atendía a los abuelos, no se atendía en los hospitales, no se hacían varias cosas de las cuales yo luego aprendí por medio de estos hombres de Dios a servirle al Señor y a ocuparse de la necesidad de otros. Obviamente eso lo había aprendido primero en casa por el resultado de la palabra que este hombre de Dios le da a mi papá, y ahí es donde se viene toda la historia de Adevenir. Sí, este capítulo se llama así, literalmente mi papá se fue de la iglesia luego de que Dios lo llamó, y yo de verdad que me cae bien pensar en este momento de una otra manera que todas las cosas que nos suceden al momento ustedes o yo también las vemos como que si fuera truquiti, o sea, como que si literalmente Dios se hubiera hecho un lado y Satanás ahora fuera el director de todos nuestros planes, y en realidad ustedes no se imaginan lo que puede venir más adelante a las vueltas de unas calles o al cruzar unas cuadras. El caso es que el recorrido no lo tenemos todo visto, pero sí lo tenemos obviamente todos marcados. Dice la palabra del Señor que hasta el perverso fue hecho para el día del juicio. Eso me llama muchísimo la atención. Quiere decir que hasta Dios controla, y de verdad, ¿quién se pierde? Bueno, mi gente, y les termino con esto. Luego de que mi papá sale de la iglesia, a los 2 años de haber salido de la iglesia, obviamente él comenzó a trabajar en una de las artes más preciosas porque mi abuelo, si no sabían algunos, mi abuelo tenía descendencia italiana y mi abuelo fue una de las primeras personas en levantar en su época, obviamente en los años 1600, en su época él levantó lo que fue las fábricas de las famosas alpargatas o las alpargaterías, y mi papá tenía mucho conocimiento acerca de los zapatos. Mi papá decide, luego de que es llamado por Dios para atender gente, se volvió zapatero, y nosotros vivimos varios años de lo que era la reparación del calzado. Vivimos varios años de eso, comimos de eso. Mi papá comenzó a levantarnos mientras mi mamá trabajaba en otras cosas. Mi papá era el que de una otra manera estaba con nosotros. Hablo de llevarnos al colegio y todas estas cosas porque obviamente él trabajaba en casa. Y recuerdo muchísimo que uno de esos días, y quiero como que abrirles el momento con esto porque pienso que ya en el próximo capítulo quiero tener a alguien muy especial aquí conmigo ya de invitado. Y recuerdo que en uno de esos momentos de tal vez de lucha, así de oye Dios, tú me llamaste para atender al necesitado, y terminé reparando calzado. Y de una otra manera, mi papá no dejó de hacer la obra de Dios. O sea, me explico, no dejó que su fe se menguara, no dejó que su fe se apagara, al contrario, se fue de la iglesia, pero estaba con Dios. De verdad fue así, y soy testigo de eso. El caso es que en uno de esos momentos él acostumbraba a ir al hospital central a visitar mucho a los enfermos. Eso nace también un tiempito antes de haberse ido de la iglesia con el hermano Florentino y varias personas allí que iban, y mi mamá también iba. Pensé que se había apagado. El caso es que él comenzó a ir muchísimo al hospital central. Y cuando yo tenía 8 años de edad, señores, así es que se cumple como la primera parte o se abre el resultado y
lo verídico de lo que fue la palabra de Dios entregada a mis padres. En ese momento él se va normal, como comúnmente hacía, al hospital a predicar de la palabra del Señor. Yo también logré hacerlo luego con él, comencé con él primeramente y luego ya la iglesia lo hacía. Cuando la iglesia comenzó, pues yo también iba. Yo amé, incluso tengo también un testimonio de eso que luego también lo voy a contar en un video. Y yo me acuerdo muchísimo que nosotros no sabíamos que todo iba a cambiar en casa. Nosotros fuimos a la escuela de lo más normal, como solíamos hacer. Como era una escuela bolivariana, salíamos a las 4 de la tarde, de 8 a 4, porque Chávez, bueno. El caso fue que en ese momento mi mamá estaba en el trabajo, mi papá se fue a visitar comúnmente, como hacía martes, jueves y sábado, al hospital, maracucho, mira. Se fue al hospital y me acuerdo que él siempre echa el cuento de cómo fue y cómo se abre también ya en escena, en día real, lo que fue a devenir. Él echa el cuento de que él recuerda haber entrado en una habitación, y los que han predicado en hospitales saben que es como que al principio incómodo, no sabes cómo que entrarle, como le entro. Yo siempre le entraba con una vaina loca, bueno, después a mí nunca me dio pena, pero siempre me dio, sustico, ¿no? Y me dio el peso de que ya, no cualquier cosa tú estás soltando palabra de Dios. Y recuerdo que él echa el cuento de que él entra a la habitación y en ese momento estaban camas, la mayoría de camas estaban llenas, y estaba allí y él da su palabra, así él comienza con todos los cristianos que dicen, bueno, Cristo los ama, Jesús los ama, papá los ama, el Espíritu los ama, los ángeles los aman, todos más. El caso fue que él entró y él dijo como que, bueno, el Señor los ama, Dios quiere algo con ustedes, Él los está buscando porque de una otra manera está interesado en tener una relación con ustedes. Y él solía predicar muchísimo de Jesús, él le gustaba muchísimo los evangelios, él lo peleaba porque la iglesia era Antiguo Testamento, o sea, estaban muy enfocados en el Antiguo Testamento, lo peleaba, y hoy en día pues todo ha cambiado porque también de una otra manera se enfocan en lo que es Jesús, o sea, como mayor ejemplo de ser humano en esta tierra y como hijo de Dios. El caso es que él se mete y la reacción de uno de los hombres que estaba allí acostado, recuerdo muchísimo su nombre, Segundo Otoniel, era un abogado, ya lo he hecho más adelante, él le dice, yo sé que Cristo me ama. El hombre le contesta así a mi papá, le dice, yo sé que Cristo me ama. Mi papá no era pastor, pero ¿por qué usted no me ama a mí?, le dijo, ¿por qué usted no me ama a mí? Si usted dice que Dios me ama, demuéstreme, yo no tengo a los de él. Mi papá dice que él salió de la habitación, no supo qué hacer, eso fue un shock. Es como que, por Dios, o sea, te pidan, bueno, un ejemplo, que yo estoy predicando la prosperidad, o bueno, que Dios paga tus deudas y no sé qué. Entonces una persona enferma ahí o un familiar le diga, sí, mire, yo debo $1,000 en medicinas porque mi familiar tiene cáncer, ¿será que usted me lo puede regalar? Si usted dice que Dios paga las deudas, usted me está predicando de hacerme los $1,000. Oye, eso es un choque fuerte y un boom en realidad de que te suceda eso. En ese momento mi papá pensó, yo tengo 3 niñas y para paso 3 niñas, fueran machos, fueran trocos, no. Bueno, el caso era que yo tengo 3 niñas, Lilian, ¿qué va a decir? Y se vino todo eso, pero también se le vino el momento. Porque yo te he escogido, te llamo a trabajar con necesitados, necesito que te hagas cargo de los huérfanos, de los extranjeros, de las viudas. Oye, eso fue impresionante. Yo digo que ese hombre decidió, o Dios lo usó para que la fe de mis padres no se quedara en palabras, sino que fuera a acciones y fuera a testimonio. Si ese hombre supiera que la respuesta de él o lo mamado que estaba en ese momento de estar en el hospital solo porque estar enfrentando una situación, un cáncer de próstata en ese momento y sin familiares y siendo extranjero aún más, porque mira, luego de todo eso el caso fue que la historia, para culminarles, la historia termina con que
el intro de la historia de Adevenir o el resultado de la palabra de Dios. El caso fue que mi papá decide llevarlo a la casa. Cuando nosotros llegamos, yo pensé que había aparecido un familiar perdido o que, no sé, era mi abuelo tampoco, ¿no? Pero que era un familiar o que, no sé, algo había pasado. Cuando nosotros llegamos, conocemos al hombre. Mi mamá llega, obviamente mi mamá no le peleó ni nada, como que no, que tú estás loco, tal. Pero sí la comida, la habitación, los pañales, las sondas, las medicinas, mire, absolutamente todo. Mi papá pues no pensó en el momento como que era un caso ni nada, sino que ya, o sea, Dios me dijo que lo tenía que hacer y yo lo voy a hacer porque si Él me dijo que lo hiciera. Yo le decidí un día entregar mi vida al Señor y le dije, hijo, si no me sacas de donde estoy, si me sacas de donde estoy, te sirvo, porque ahora me voy a negar a servirle si Él me dijo que le sirviera con esto. Y en ese momento abre la historia la vida del primer paciente de Adevenir. Él resulta que el tipo era abogado, él le hacía a mi papá inválido, pero abogado de Colombia, se sabía las leyes de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Venezuela y de Brasil, creo que era. Y eso después nos da la información una mujer que nos llama cuando él muere. Bueno, eso es una historia larga que cuando ustedes estén en persona me preguntan, Luli, ¿cómo terminó la historia del primer paciente de Adevenir? El caso fue que ese hombre fue el que Dios usó para hacer los papeles de en ese momento la fundación porque todo obviamente tiene que ser legal, porque no te van a llegar a hacer un censo y te van a inspeccionar y te van a decir como que, bueno, ¿quiénes viven aquí? Y tú les vas a decir, bueno, yo vivo con mi esposa, mis 3 hijas y 1000 pacientes que tengo atendiendo, ¿no? No, tú no les vas a decir eso. Todo tiene que ser legal y en ese momento el hombre nos ayudó a mi papá a hacer el documento del Centro de Rehabilitación Espiritual Adevenir. Y recuerdo que el hombre hasta atendía el teléfono y nos enseñaba, a nosotros nos ayudaba con las cosas del colegio. Bueno, ese hombre para nosotras 3 marcó muchísimo, para Lajin, para mí y para mí. Recuerdo que él nos enseñó porque había obviamente un teléfono de casa y él nos enseñó Centro de Rehabilitación Espiritual, les saludo, no, Centro de Rehabilitación Espiritual, les saluda atentamente, ¿con quién desea hablar? Mi papá también siempre había hablado muchísimo acerca de la venida del Señor. Él siempre ha vivido apasionado con ver el retorno de Jesús, con verlo a él entre las nubes y toda esta cosa. Y él siempre ha sido apasionado, pero apasionado, súper apasionado con esto, y por esa razón él le puso Adevenir, sin saber de que ese nombre iba a impactar tanto a la gente. Nosotros le decimos que en realidad no es Adevenir el Señor, sino que ha de venir usted a la fundación, ¿verdad? A lavar, ha de venir a planchar, ha de venir a atender a los abuelos, ha de venir a traer, no mentira. El caso es que Jesús ha de venir. Y así termina. No me les quiero alargar porque ya creo que el videito sale súper, perdónenme de verdad, pero de pana ya les estoy agarrando mucho amor, mucho cariño y mucha confianza. Ustedes saben que a mí me gusta esto. El caso es que así nace Adevenir, por el resultado de una palabra de Dios tan impresionante. Y bueno, se vienen obviamente los próximos capítulos ya muy pronto. Quiero trabajar fuertemente para poder mantenerlos al tanto de todo y que se vengan ya todas las cosas súper buenas. Obviamente no pueden ser así de golpe, pero sí va a venir ahí suavecito de expandir. No, el caso es que ya se vienen, mi gente, de verdad. Gracias por todo el apoyo, por todo lo que han hecho por mí, por los comentarios, por todas las cosas. Es simple ante la gente, pero es muy grande y muy fuerte para mí, muy bonito para mí todo lo que han hecho de verdad. Y bueno, les saludo atentamente les saludamos como familia. Mis papás también han estado detrás de todo este asunto, también muy felices y muy contentos con todo lo que se viene. Gracias por prestarme sus oídos estos 20 minuticos, supongo que va a salir o no sé cuánto tiempo. El caso es que muchísimas gracias. Si quieres reproducirlo, ya sabes que puedes o tienes el permiso mío de mandarlo hasta la China si quieres. Hay gente en Estados Unidos que me ha escrito también, súper felices, contentos también con ustedes, gente de Colombia, gente de Chile, gente de Argentina, gente de Venezuela, de Panamá, que llevan el Cora.
Y bueno, si no te has suscrito a mi canal, por favor puedes hacerlo. Si no me has regalado un like, ya va. O sea, no te vayas sin darme la manito. No me den la manito abajo, ¿no? Bueno, normal, ustedes también son libres en este canal. Si quieren darme la manito abajo y no les gustó, díganme, Luli, ¿saben qué? Carajo, no me gustó. Pues, no, me pueden regalar un like, me pueden dejar su comentario, cualquier comentario, por más simple que sea, por más estúpido o tonto que piensen que sea. No, en realidad para mi cuenta voy a estar aquí respondiéndoles, no es porque no tengo nada que hacer, sino porque, porque los quiero de pana. Y bueno, ya saben, bienvenidos, no, ya como que los despido, ¿verdad? Buenas noches, boa noite, no sé cómo se dice, Kuptai y Laila Top. Los ven, Laila Top, no, como Top, no, Laila Top. Ajá. Los bendigo, les amo, los saludo, bueno, chao, 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 chao. ¿Y qué? Nos vemos, ¿verdad? Nos vemos en un próximo videito. Así que bye, 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 bye. Muchísimos besos, abrazos. Los quiero muchísimo. No se les olvide compartirlo. Y bueno, ya voy a dejar de decir pendejadas de pana. Chao. Bye.